permite más cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas, Pedro. ¿Qué ¿Qué tal me estás? cuentas? Pues nada, aquí pasando un poquito de frío en Alicante, que La está verdad es haciendo que un sí. frío últimamente. No estamos acostumbrados al invierno. Ya. Además, yo aquí que vivo justo enfrente del mar y pega todo el viento y además se nota un frío. Pero bueno, La nos verdad que vamos acostumbrando. bueno. Hoy en Somos Integrativos decidimos hablar de las alergias. Y fue una idea que se te ocurrió a ti, Mario. ¿Por qué se te ocurrió el tema de tratar alergias? Bueno, pues es un tema que la verdad que veo que de lo que aprendí en la carrera a lo que luego estoy empezando a descubrir con todo el tema de la medicina integrativa. Veo que hay muchas más opciones y que no hay mucho conocimiento de ello en general, por parte, al menos de la atención primaria. No sé, específicamente la alergología, pero de hecho estaba repasándome ahora todos los apuntes de la asignatura y tampoco se relaciona con nada. Simplemente pues se trata como una enfermedad con sus factores genéticos, tal, y los diferentes factores predisponentes y simplemente se trata con antihistamínicos o en casos de que no funcione, pues se va subiendo de terapia. Y muchas veces estas terapias son insuficientes, porque lo veo cada día en la práctica clínica, que hay gente que simplemente se lo toma o le da sueño y esta otra no le funciona. Yo creo que es un tema que se podría actualizar un montón la, la mayoría de pacientes y de médicos para ofrecer un mejor tratamiento. Es decir, que a ti en la carrera, que decir que además es muy reciente, lo único que te contaron era que el origen estaba relacionado con factores genéticos y ya está. Ujú. Ambientales, Ah, menos mal, menos mal. claro, claro, sí, sí, no, genéticos, ambientales, emocionales también, lo mencionan. Ajá. Em, Bueno, básicamente como si fuese una enfermedad normal, ¿no? Bueno, una enfermedad como eso que no tiene solución, te viene pues por los genes, por cierto estilo de vida predisponente, también por los contaminantes ambientales, dependiendo de qué patología, por ejemplo, en el asma sí que se habla de factores emocionales y ambientales también. Ujú. Ok. Pero bueno, muchas veces por lo que se entiende es, bueno, pues tú eres alérgico porque te ha tocado y si no respondes a esta terapia, pues probamos con inmunoterapia, con alguna vacuna, que muchas veces tampoco funciona, y no se llegaba mucho más allá. Mi padre es un claro ejemplo, tiene rinitis alérgica y cuando le toca la estación, ahora que se acerca primavera, empieza ya con todos sus síntomas y ha probado ya todo lo que hay y no le nada que le sirva. Vaya, interesante. Ujú. Pues yo, llámame clásico, quizás que con la edad me voy convirtiendo, me gusta mucho la vena, la vertiente antropológica y en este caso la sociológica. Y antes de iniciar cualquier tipo de directo o conferencia, me gusta tirar un poco de cifras. Y bueno, la verdad es que no me deja de sorprender, porque sí que es verdad que una cosa es lo que vemos en la consulta, pero te piensas que esos casos muchas veces pueden ser anecdóticos, pero fíjate, en el ámbito mundial, no sé si has revisado la literatura, estamos hablando que del 20 al 40% de la población del mundo, de todo el planeta, sufre algún tipo de alergia. O sea, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial que si tiráramos de literatura, seguramente el 80% o el 90% estaremos hablando de países desarrollados u occidentales. Es decir, porque es muy posible que en países de África o en vías de desarrollo hayan estos niveles de alergias, quizás por lo que hablamos de los factores ambientales, que hoy en día lo conocemos como el esposoma. Y tirando en España, en Latinoamérica no lo he revisado, que sé que también tenemos gente que nos ve desde Latinoamérica, un saludo desde aquí. Pues estábamos hablando que 14 millones de personas en España tenían o iban a tener algún problema de alergia. O sea, estamos hablando también de una cantidad poblacional que está en la línea, ¿no? De lo que Ujú. hablábamos en el ámbito planetario, a nivel mundial. O sea, efectivamente, yo he pensado, Mario ha estado muy acertado a la hora de elegir este tema. Primero, por su ámbito, por su alto impacto epidemiológico, por su alta tasa de prevalencia
Y también es muy curioso, porque el tema de las alergias tiene muchísima relación con múltiples situaciones o aspectos de la salud, de órganos, de diferentes índoles, que impactan sobre el tema de la alergia. Entonces es un buen tema para tratar en Somos Integrativos, porque bien, sí que es verdad que los factores emocionales tienen una relación, el esposoma también tiene alta relación, pero bueno, esto es un tema que desde la integrativa y desde las diferentes disciplinas que construyen la medicina integrativa eh, se trata, ¿no? Aquí es muy relevante el ámbito del intestino, la relación pulmón-intestino grueso, ¿vale? Porque claro, yo te preguntaba, pero Mario, ¿qué quieres que tratemos, no? Alergias en la piel, alergias respiratorias, alergias o necesidades alimentarias y, bueno, yo consciente de que realmente todo es lo mismo, ¿no? Digo, pero bueno, por centrarnos también un poco en el tema, porque tenemos media hora. Y decía, bueno, pues lo que fluya, pero si es posible un poquito de todo, digo, bueno, pues es que realmente el tema de las alergias es un tema que se relaciona con todo, ¿no? Ujú. Desde la medicina biológica, desde la medicina china, ya se relacionaba en su momento efectivamente el elemento metal que se hablaba, que es el pulmón intestino grueso, que es justamente un ámbito, ¿no?, que conecta todo lo que sería el sistema respiratorio y la piel, ¿vale? Esto tú, si te acuerdas cuando lo estudiaste en la formación que hiciste conmigo, pues si te acuerdas del tema de los 5 elementos, se trataba Ujú. ahí, ¿no? ¿Te acuerdas algo de eso o qué? Sí, sí, de hecho, con el tiempo, conforme va pasando, vas integrando poco a poco más cositas. Ujú. Al principio es como muy nuevo todo y te choca, pero luego sí que vas relacionando, ¿no? Y, por ejemplo, todo el tema del eso, intestino grueso, como una disbiosis puede afectar al, a la histamina que secreta los pulmones y es un tema que además yo de eso no se toca nada, ¿no? Pero luego vas viendo como la explicación más desde la medicina china luego se relaciona con, con, con mecanismos que conocemos, ¿no? Desde la medicina convencional. Mm, sí. De hecho, existen explicaciones que podríamos hacer desde el ámbito ya más científico, desde el ámbito de la inmunonutrición, de cómo se relacionan los diferentes ejes, ¿no? Y esto cómo lo podríamos aplicar desde, perdón, desde la motopsicología, desde la homeopatía, desde la acupuntura también, por supuesto. Pero lo que se da en muchísimos casos, en el caso de tanto de los problemas de la piel, como en el caso de los problemas respiratorios, primero, va a haber una amplia correlación estacional dependiendo de los principales órganos que estén implicados, de tal manera que cuando existe una mayor afectación hepática es fácil que por una correlación con otros órganos se dé más o en primavera o en otoño, ¿vale? En otoño porque sería el impacto que se produce más sobre el eje pulmón-intestino grueso y en primavera se va a dar más sobre todo cuando haya un mayor impacto de sobrecarga hepática. Por eso muchas veces se tiene que trabajar de una manera más prioritaria la parte hepática y otra más prioritaria lo que sería la disbiosis, la microbiota, el estatus de la salud intestinal, súper importante. Entonces, se relacionan, ¿no?, de un punto de vista de las toxinas que se puedan dar, si existe una microperforación, ¿no?, o existe un leaky gut que se llama clínicamente o técnicamente un intestino permeable, pues es fácil que todas esas toxinas que deberían quedar dentro de una estructura propia o preparada para mantener esa carga tóxica, se va a ir de repente al torrente sanguíneo y desde este torrente sanguíneo se va a ir, por un lado, vía porta al hígado, pero por otro lado también se va a excretar vía emuntorial. ¿Qué es una vía emuntorial? Pues vía la piel, vía las mucosas, vías respiratorias, es decir, todo lo que para nosotros son vías también de expulsión de toxinas, de repente van a tener una mayor sobrecarga. Ujú. Parece muy interesante. Yo pensaba que se relacionaba siempre más con el elemento mental, ¿no? Pulmón, intestino grueso. Pero es interesante lo que comentas
del hígado. O sea, cuando predomina en primavera, estamos en el elemento madera, ¿no? Que suele afectar más al hígado y vesícula biliar. Mm, sí, Ujú, a ver, nos vamos a encontrar, claro, tendemos siempre a dar una explicación lo más sencilla y lo más única posible, consciente que dentro de ese círculo que estudiamos de los 5 elementos, las conexiones siempre son instantáneas, son simultáneas. Sí que si hay un foco localizado de una alteración en un punto, como es pulmón intestino grueso, va a ser el mayor afectado, pero siempre ujú, por exceso o por defecto va a generar una serie de relaciones. Por ejemplo, va a producir una relación con riñones y el sistema genitourinario, en el cual se podrían dar cistitis de repetición por esa permeabilidad intestinal, que eso sería para hablar en otro capítulo. Por otro lado, también, dada la relación que existe en la gestión de los estrógenos a nivel intestinal, también va a generar alteraciones con el elemento agua, con riñón, ujú, ovarios, útero, por la relación que existe a nivel de la gestión de los estrógenos entre el intestino y ese elemento en la mujer, pero luego también se va a dar otro tipo de relaciones, por ejemplo, como es en el estómago, como es en el páncreas. Y entonces esto, conectando de nuevo con el tema de alergias, ¿cómo podríamos, en qué afecta en que una persona le pueda inducir, ¿no? Más un problema de una alergia respiratoria, o puede inducir más una alteración en un problema de la piel, o puede inducir más un problema digestivo? ¿Tú qué piensas? ujú. Bueno, te iba a preguntar precisamente sobre eso. O sea, cuando afecta el elemento madera o metal, suele más ir más hacia la piel o más hacia el sistema digestivo. ¿O es más cuando se afecta? Claro, el elemento metal es la piel y es todo eso. Entonces, cuando se relacionarían más las alergias como la atopía, ¿no? Que eso, bueno, eso sí que se sabe desde la medicina, la atopía se suele relacionar con problemas del asma bronquial. Entonces, el intestino permeable estaría más relacionado con afectaciones hepáticas y que desde ahí viniese la alergia. ¿Tú cómo haces la diferencia cuando te llega un paciente La con una diferencia, alergia? como siempre, como ya hemos hablado en otros capítulos, está en el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico nos puede establecer los elementos energéticos, los elementos psíquicos y los elementos de agentes biológicos. Por eso vuelvo a reformular la pregunta: ¿qué hace que una persona genere más un tipo de problema y, sin embargo, esa misma disfunción en otra persona genere otro tipo de problema? Bueno, en lo que es el entorno intestinal vamos a encontrarnos un entorno, un contexto muy heterogéneo. Entonces, dentro de ese contexto heterogéneo, donde ya hemos hablado de los elementos alérgenos, ¿vale? De los elementos alérgenos externos, como puede ser el esposoma, ¿no? Hoy colgaba una compañera, la doctora Lola de la Puerta, no sé si la has leído, el tema del gluten, ¿no? Y hablaba Gluten. del gluten, de la gliadina, de por qué era quizás interesante replantearnos el tema de retirar el gluten de manera parcial, pero luego volver a incorporarlo o no, ¿no? Dependiendo del tema de la fibra. Y dentro de este contexto, la doctora de la Puerta hablaba de un tema muy interesante, y era hasta qué punto muchas de las respuestas alérgenas, ¿no? O de sensibilidad que se daban en las personas eran no tanto del gluten, pero sí, por ejemplo, del glifosato, ¿vale? Es decir, los agentes pesticidas que podían incorporar cuando nosotros hacemos cierto tipo de ingestas y que daban este tipo de respuestas, ¿no? Es decir, que fíjate hasta qué punto el esposoma, ¿no? Es tan importante, no solamente en el tema de los metales pesados, que creo que cada vez lo tenemos más claro dentro de la medicina medioambiental, sino dentro de los pesticidas que están incorporados dentro de nuestra ingesta diaria, pues puede generarnos ese tipo de respuesta. Ese sería uno de los elementos. Pero otro de los elementos diferenciadores podrían darse si dentro de ese intestino se están dando diferentes situaciones. Podemos encontrarnos, y es muy habitual, las candidiasis, ¿vale? Una candidiasis sistémica en el cual, por ejemplo, el elemento más diferenciador va a ser esa persona que tiene infecciones micóticas frecuentes. Es muy Ujú. curioso porque Muy frecuente. posiblemente en la carrera a ti no te han explicado la correlación que existe entre una candidiasis local, ¿no? O una infección por hongos local, y la posibilidad de que esa infección micótica, ¿no?
sea realmente, tenga mucho mayor impacto desde el punto de vista sistémico, y por eso esa persona puede tener candidiasis e infecciones micóticas de repetición en las uñas de los pies, candidiasis vaginal, candidiasis bucofaringeas, candidiasis, porque realmente, ¿no?, tal como se decía en la medicina oriental, la persona es una flema andante, ¿vale? Está lleno de mucosidad, está llena de humedad. Entonces es el ámbito, el ambiente más rico para un hongo para poder proliferar, ¿vale? Entonces, en este tipo de situaciones, de hecho, las candidiasis son muy frecuentes, ¿no? Y además, lo quería comentar antes y se me ha olvidado, la importancia de correlacionar si se están dando estadísticamente tantos casos de alergias en el mundo, ¿no? Recordamos que hablamos de hasta un 40%, ¿qué nivel de relación tiene con las alteraciones de la salud intestinal? Que yo no sé si es un 40% en el mundo a nivel planetario, pero te digo que en consulta, no sé si tú lo verás también en integrativa, supone en mi caso el 80-90% del trasfondo que se da. De tal manera que esa candidiasis, que se correlacionan con metales pesados, que se correlacionan con parásitos, podrían ser parte del agente diferenciador de que ataquen hacia un lugar más de la piel, más a nivel hepático, pero por otro lado también el estatus de la microbiota. Es decir, el estatus, lo que es los ratios de microbiota de bacterias, parte de la flora que se encuentra en el intestino, podrían suponer que generen más un tipo de patología, más de un tipo o de otro. Y esto va a orientar también con el nivel de toxinas que hay en la sangre. Bueno, no sé si he hecho realmente una correcta síntesis sobre este tema. Yo me, me llama mucho la atención lo que hablas sobre las candidiasis de repetición, porque esto sí que lo veo mucho y hasta amigos a veces me han consultado y muchas veces hablas de una candidiasis sistémica, o sea, a nivel donde se podría encontrar en sangre o a Habitualmente nivel en el intestino, digestivo. ¿vale? Dentro del intestino tendrían su propio biofilm. Recordamos que el biofilm, yo siempre le explico a los pacientes porque siempre me miran con cara como muy marciana, ¿no? Pues si a veces intento dar explicaciones como muy técnicas, entonces yo siempre le explico que es como la capa de Harry Potter, es la capa de la invisibilidad, es la Ujú, capa donde una serie de agentes biológicos tienen la capacidad de poder introducirse dentro de esa estructura que los defiende de posibles tratamientos terapéuticos, como pueden ser ujú, antibióticos, como pueden ser posibles virucidas o posibles incluso agentes fitoterapéuticos o nutracéuticos que pudieran producir un impacto directo. Por ejemplo, el pau d'arco, el nogal, el ajo, la artemisa, son agentes biológicos, en este caso naturales, que tienen un gran impacto, por ejemplo, para tratar la cándida o incluso otros ujú, agentes biológicos que están en exceso. Recordemos que quizás ciertos hongos y ciertas estructuras o agentes biológicos pueden estar en una pequeña parte dentro de nuestra fisiología, porque incluso pueden ser importantes en la regulación. El tema es cuando existe ese sobrecrecimiento, ¿no? Existe un crecimiento que yo siempre explico a los pacientes como si de repente dentro de una habitación, aunque nosotros seamos gente maja y necesaria, hubiéramos 40, 50, 100 dentro de una habitación. Llega un momento en que esa estadística, ¿no?, ese ratio, hace que de repente la convivencia se vuelva difícil. Entonces, ujú. efectivamente, esta cándida se suele ubicar desde un punto de vista como matriz de trabajo, ¿vale? Como central, se puede encontrar en el intestino. Y de ahí se va a dirigir mediante diferentes vías fisiológicas a allá donde exista una disminución del sistema inmune. Claro, está relacionado al final, por como hay permeabilidad intestinal, podría pasar esta cándida al torrente sanguíneo y ir diseminándose a las diferentes partes. Efectivamente, Ajá. efectivamente. Dependiendo ¿Y cómo de relacionas esto con la alergia? Con la alergia. lo que va a hacer es que esto va a generar una alteración desde un punto de vista de las estructuras celulares y va a generar una respuesta inflamatoria. Esa respuesta Ujú, inflamatoria, por ejemplo, pues puede generar una mastocitosis, puede generar una alteración de la serie blanca, va a generar una respuesta en la cual el cuerpo intenta defenderse de todo esto produciendo una respuesta de defensa ante algo que detecta que no es correcto.
Entonces, lo que nosotros detectamos como una respuesta estentórea muchas veces en forma de alergia respiratoria, en forma de una dermatosis muy profusa, lo que realmente es un síntoma, que no una enfermedad, es un síntoma de un verdadero origen, que es una respuesta inflamatoria exagerada como una defensa del cuerpo que está detectando que algo no es correcto. Ujú. Y esta respuesta exagerada tendría, porque claro, a lo mejor podríamos ser que encontrásemos gente que a lo mejor tuviese una respuesta ante la cándida, pero que fuese controlada. ¿Cuál verías tú? Porque hay gente que reacciona exageradamente y gente que no. Porque yo muchas veces puedo pensar que esto se puede dar por temas emocionales, ¿no? Quizás demasiada resistencia o mucho miedo, una hiperactivación del sistema inmune. Claro, hombre, tú piensas que de esto ahora mismo estamos haciendo másters que desarrollan todo este tema por su alto nivel de complejidad. Por un lado, Ujú, vamos a tener la capacidad de respuesta de homeostasis del cuerpo, del ser humano, ¿vale? Efectivamente, desde la vertiente emocional hay una capacidad de respuesta para poder limitar esa respuesta estentórea, donde puede darse, por un lado, cuando hablamos de emociones, siempre hay esa sensación de ese cuerpo etéreo, ¿no? Que no es tangible, que es la emoción. Esa emoción, desde un punto de vista fisiológico, está compuesto, bien sabes, por una serie de hormonas, ¿no? Adrenalina, cortisol, que se van a observar también unos altos niveles en sangre junto con los niveles de histamina. Esos niveles de histamina pueden ser, por un lado, de carácter endógeno, se produce una liberación y una profusión endógena dentro del torrente sanguíneo, pero también exógena, es decir, tiene que ver con la alimentación y los estilos de vida. De tal manera ujú, que a esa capacidad de respuesta automática, de homeostasis que tiene el ser humano, habría que añadir cuál es su estilo de vida, de qué manera se alimenta, qué nivel de ujú, alimentos ricos en histaminas puede estar ingiriendo que le puedan repercutir, ¿no? A nivel tema de alimentos en conserva, berenjenas, solanáceas, tomates, pimientos. eh, Fíjate, el café que molecularmente pueda tener ciertas afinidades o respuestas que inducen un mayor nivel de histaminosis, ¿vale? Va a generar ujú, también ese nivel. Entonces, a esa respuesta que tiene su cuerpo, su epigenética, hay que unir el estilo de vida, las ingestas, las neurohormonas y la capacidad de respuesta de supervivencia que tiene ese cuerpo, que podríamos hablarlo no solamente de homeostasis, sino de diátesis. ¿Vale? La diátesis, el arquetipo, la estructura somática, es un concepto que en medicina convencional no es, quizás no está tratado de esa manera, pero que lo veremos más adelante, tiene que ver con la afinidad que tiene ese cuerpo o ese ser humano por cierto tipo de patologías. Fíjate si es ujú. complejo y me dejo posiblemente más de la mitad de las cosas fuera del tintero porque no nos da tanto tiempo. O sea, lo que estamos viendo es que al final se trata de una entidad multifactorial que va más allá solo de los genes y la suerte de que te ha tocado, ¿no? Que al final nuestro estilo de vida influye mucho, tanto a nivel de comida como bueno, de ejercicio y de pensamientos, ¿no? Emociones que podamos tener. Ujú, sí, Ujú, correcto. Tú imagínate, tú y yo podemos trabajar en el mismo sitio con la misma cantidad de pacientes y sujetos al mismo estrés, pero tu respuesta al estrés y la mía son totalmente diferentes. Por un lado, por una estructura genética que va a hacer que nuestro sistema nervioso central pueda estar más o menos susceptible a esos estresores. A eso hay que ujú, añadir también el cómo nosotros hemos sido educados, el contexto familiar, socioeconómico donde hemos sido también criados, y a ujú, eso habría que añadir también que posiblemente tú y yo nos alimentamos de una manera distinta, nos ejercitamos de una manera distinta, y bueno, y habría que añadir también si los estresores realmente son los mismos o son distintos, y la relación que nosotros ujú, tendríamos con el entorno profesional, ¿vale? Es decir, que fíjate que incluso dentro de un mismo contexto, de un mismo posible estresor, la respuesta va a ser diferenciada, más que nada porque tú y yo no somos los mismos. Pero es más, yo no soy el mismo que dentro de 10 minutos. Mi cuerpo, mis células van muriendo y se van regenerando constantemente, pero mi psique y mi evolución espiritual y personal también es totalmente distinta. De tal manera que mi respuesta, además, va a ser, y esto es importante antes de que terminemos el programa de hoy, es muy importante decirlo, y es que las respuestas alérgicas son un fenómeno que datan en sus orígenes de posiblemente 5, 10, 15 años de evolución y que van a ir a peor.
¿Por qué? Porque no dejan de ser una respuesta fisiológica de alerta que está comunicando el cuerpo después de llevar 10-15 años de homeostasis y que se van a ir deteriorando, generando otro tipo de enfermedades que muy posiblemente desde la medicina van a ser etiquetados con unos diagnósticos por diferentes especialistas, como puede ser, pues imagínate, uno va a tener una alergia respiratoria, pero más adelante va a tener un cuadro de psoriasis, o más adelante Ujú, va a tener un cuadro de artritis reumatoide, y luego más adelante va a tener un diagnóstico de diabetes. Fíjate, cada uno es un diagnóstico, cada uno está visto por un especialista distinto que nunca va a correlacionar, porque ni le da tiempo y porque además tampoco forma parte de su eje de trabajo. Entonces es ujú, muy importante decir que las alergias tienen relación, está aquí comunicando, sí, tienen una relación de un origen que lleva mínimo de 5 a 10 años de evolución que al final se manifiesta, ¿no? Podrías comentar, pero Pedro, entonces estos niños que nacen con un tema de alergias que a lo mejor empiezan ya en la tierna infancia, no llevan 5 o 10 años. ujú, Evidentemente, hablan de un aspecto que yo también comento muchas veces que tiene que ver con la tara genética del ser humano. Y existe una ujú, tara, o igual tara no gusta, una carga genética en el cual nuestro ADN, a partir de evolucionar, se va deteriorando y que vamos pasando a nuestra descendencia. Por un lado, porque nuestros hijos poco a poco van naciendo con nuestras edades más avanzadas. Antiguamente los niños nacían con mamás y papás de 18 años o cuando tenían 25 años. Hoy en día estamos teniendo descendientes a partir de los 40 y tantos años. Imagínate el nivel de carga genética que estamos trasladando, unido además a una alimentación, a unos estresores, a una sociedad, que todo eso lleva al niño, ¿no? Y eso pues muchas veces también unido a los diferentes agentes biológicos que inoculamos muchas veces a los niños y que dependiendo de una epigenética u otra pueda estar generando una respuesta biológica inadecuada. Es decir, hay personas que no les van bien las vacunas. ¿Por qué? Pues que su epigenética no lo permite. Bien, ujú, entonces, bueno, esto había que señalarlo y antes de que finalizáramos, y eso, que la alergia muchas veces es una subrespuesta de algo que va unido a otros desencadenantes y que llevan muchísimos años de evolución, igual que el estatus de la microbiota y como cualquier otro tipo de enfermedad, psoriasis, síndrome de ovarios poliquísticos, cistitis de repetición, son señales que nos manda el cuerpo de que algo hace mucho tiempo que no funciona ujú, bien. Y cuando más tiempo tardemos en abordarlo, más difícil será. No lo mismo trabajar una mecánica respiratoria, una alergia o una dermatosis o un problema que se dé en cualquier parte que cursa desde hace un mes a algo que lleva germinándose 5 o 10 años. Va a ser ujú. un pelín más difícil de poder regular. Con suerte, de 2 a 3 meses, tenemos a la persona de nuevo totalmente estabilizada, ¿vale? Pero es importante, bueno, señalar que esto no es damos un antihistamínico y la persona se le va todo. Tenemos que recuperar toda esa fase de toxinas que están muchas veces dentro de la célula, volver a Ujú, sacarla fuera de la célula, lo que en neumatoxicología se llama de la matriz intracelular a la matriz extracelular, llevarla al torrente sanguíneo y luego vía sistema linfático y demás, darle una respuesta de evacuación, ¿vale? Para que drene y se expulse vía detoxificación y mediante otras vías que existen en integrativa. Donde la acupuntura, por ejemplo, también, junto con la motopsicología, tiene muy buenas respuestas, ¿vale? Es decir, existen ahora mismo técnicas de acupuntura que el paciente sale directamente ya con unas mejorías tras la primera sesión. Mejorías en el tema de alergias. Sí, 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 en toda la Mm, sintomatología, o sea, existen diferentes puntos que tratándose, incluso enseñando al paciente a tratarse, por ejemplo, mira, aplicando, vamos a hacer algo práctico también para que la gente que nos ujú. vea, ¿no? Mira, existen puntos de acupresión o existen puntos que podemos tratar con moxa o si no tenemos moxa en casa con incienso, que nos van a generar muchísimo alivio. Yo antes de Moxa es la aplicación de algún material que esté caliente, ¿no? O sea, de quemar alguna planta sobre los puntos de acupuntura.
Claro, Sí, para efectivamente. La quemar moza la en este piel, claro. caso suele estar hecha de artemisa, ¿ok? Entonces, Ujú. fíjate, aplicándolo, nosotros con los dos deditos los cruzamos en el punto de máxima tensión, este es el cuarto intestino grueso, pues aplicando calor sobre este punto y luego sobre los puntos que están, unos orificios que están al lado de cada Oh, narina, o unos pequeños oquedades, ¿no? Que son especie de prominencias óseas que están justamente, ¿no? Que vamos a tocar aquí, que hay unas ujú, prominencias, unas oquedades óseas, aplicando ujú. justamente sobre estos puntos un poquito de calor durante 10-15 minutos, la persona va a notar, mira, tienes que tocar justamente lo que es la narina, ¿vale? Aquí Ujú. dentro, ¿vale? Que hay como unas Vale, oquedades. sí. Vale, pues esos puntos aplican un poquito de calor. Eso cuando hay muchísima mucosidad es súper eficiente. Pero luego, por ejemplo, hay muchos otros productos que podríamos utilizarlo también en esos puntos. Es decir, los puntos de acupuntura no están solamente para ser tratados con agujas. Podemos aplicarles productos basados en plantas. Podemos utilizar productos basados en cremas, en aceites. Podemos aplicarle pues de todo, desde un poquito de, incluso productos homeopáticos inhalados. Hay un producto que va súper bien, que es el L52 del laboratorio Lenin, que lo puedes tanto inhalar como aplicar en los puntos de acupuntura. Es, vamos, en 5 o 10 minutos hay una respuesta inmediata, ¿vale? De una mejoría. Ojo, estos son respuestas tipo antihistamínico, pero Claro, desde un punto de vista natural, ¿vale? Consciente de que hay que trabajar las cosas que hay de fondo, que ya hemos comentado, ¿vale? Pero que sí que hay que dar ciertas, un poco de, vamos a hablar de técnicas que doten de calidad de vida en las personas. Nos quedan unos minutitos para terminar. Cosas también que podríamos utilizar, por ejemplo, en homeopatía podríamos aplicar histaminum, por ejemplo, a la 9CH, podríamos aplicar también Allium, podríamos utilizar Gelsemium, podríamos utilizar, ¿vale? Para diferentes sintomatologías, tanto de lo que serían los temas de la sintomatología más alérgica, ¿no? El antihistamínico, lo podríamos desde la homeopatía, pues aplicar este histaminum, ¿no? Que es histamina, ujú. pero en una base ultra diluida. El Allium también, para todo lo que sería, por ejemplo, si hubiera infecciones, Gersemium, pulsatilla también, sobre todo cuando hay unas vías respiratorias que están muy afectadas y que hay un poquito de bronquiolitis, podemos utilizar pulsatilla. Y luego, por ejemplo, desde el punto de vista más de la nutracéutica, de la fitoterapéutica, es maravillosa el efecto de la quercetina, por ejemplo. La quercetina es un tratamiento no solamente anti-aging, sino que el mecanismo de respuesta que tiene como bioflavonoide, tanto en la mucosa intestinal como en los epitelios, en los pulmones, es maravillosa y da unas respuestas, ¿no? Para que la persona mejore muchísimo mientras que estamos trabajando los otros ejes que hemos hablado de tos, de mejora del hígado, de mejora de microbiota, de mejora del esposoma. Bueno, pues podrían ser unas estrategias para que las personas que nos escuchan pues pudieran un poco tener calidad de vida mientras que vienen a la consulta. Claro, pero es importante recalcar que todo este tipo de cosas que mejoran la calidad de vida, al final no estamos solucionando el problema de base, ¿no? Que es lo que recalco muchas veces cuando veo pacientes en atención primaria, de incluso hasta con lesiones biomecánicas, que vienen a por un remedio que les calme el síntoma. Vale, está bien para que vivas bien, pero si tú no trabajas en el problema de fondo, esto va a seguir. Y esto es algo que creo que es un cambio que hay que hacer en general, a nivel social, de tenemos que ir a tratar la causa, lo que lo está Es un generando. cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma que hay que concienciar a las personas que aunque vengan a buscar remedios naturales, hay que ir al trasfondo, porque si no vamos al trasfondo, lo único que estamos cambiando es productos farmacológicos que no son ni mejor ni peor, sino que son adecuados a un contexto por otros que pueden ser más naturales, pero que no están solucionando lo que es el origen, ¿no? Entonces, sí, es muy importante eso que estás señalando, Mario. Nos queda un minuto y medio, querido. Vale, rápidamente, ¿qué tipo de técnicas diagnósticas priorizarías en un paciente alérgico, ¿no? Bioresonancia, por supuesto, porque nos va a generar un diagnóstico global de la persona. Pulsología también, la pulsología Ujú, específica, la pulsología distal puede ir muy bien, la kinesiología también, la auriculoterapia es una herramienta, es un microsistema mixto, tanto diagnóstico como terapéutico, ujú. que, que va muy bien. Entonces, tienen
hacen un diagnóstico sobre lo que es el elemento, ¿ok? Que tú ya puedes tratar. Lo que pasa es que muchas veces, si quieres saber un poco el estatus celular, pues necesitas un poco también. Se puede hacer estudio por análisis de la sangre, tipo HLBO, ¿vale? Para ver un poco cuál es el estatus, ¿no? Que es un Ujú. sistema de microscopía por barrido, microscopía de campo oscuro también. Sobre todo microscopía de campo oscuro también puede ser muy interesante desde el punto de vista integrativo. Y Ujú. luego de trasfondo la microbiota, un estudio desde... Microbiota, metales pesados. Sí. Ujú. Bueno, pues terminamos. Si os gusta y queréis que profundicemos más, pues nos lo dejáis en los comentarios y a partir de ahí pues podemos hacer una segunda parte porque lo dicho, esto es un tema que